¿Alguna vez te has preguntado cómo Jesús lidiaba con los pensamientos negativos? A pesar de ser el Hijo de Dios, enfrentó tentaciones, desafíos y presiones que pudieron haberlo llevado a la desesperación. Sin embargo, en cada situación, demostró un modelo perfecto de resistencia y renovación de la mente. Hoy nos sumergiremos en este ejemplo y aprenderemos cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias batallas internas. Entre el desierto y las tentaciones, cómo Jesús enfrentó los ataques de la mente. En el momento más vulnerable de su jornada terrenal, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y enfrentó tentaciones directas de Satanás. Mateo 4:1-11 describe este episodio, donde el enemigo intentó sembrar pensamientos de duda, desesperación y orgullo. Sin embargo, Jesús resistió de una manera poderosa. Respondió con la palabra de Dios. En cada tentación, declaró la verdad divina y rechazó las mentiras del enemigo. Lección para nosotros. Cuando surgen pensamientos negativos, necesitamos combatirlos con la verdad de las Escrituras. La palabra de Dios es nuestra arma contra las mentiras que intentan destruirnos. 2. La oración en Getsemaní, transformando angustia en confianza. En la noche anterior a su crucifixión, Jesús enfrentó un momento de profunda angustia en el jardín de Getsemaní. Sabía lo que estaba a punto de suceder y humanamente sintió el peso del dolor y el sufrimiento inminente. En Lucas 22, 41-44 vemos que derramó su corazón ante el Padre, orando intensamente hasta que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Lección para nosotros. Cuando los pensamientos negativos y la ansiedad nos abruman, debemos seguir el ejemplo de Jesús y llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración. No tenemos que enfrentar nuestras luchas solos. 3. El silencio. Ante las acusaciones, escogiendo la paz en lugar de la reacción. Cuando Jesús fue falsamente acusado ante Pilato y los líderes religiosos, no se desesperó ni intentó defenderse desesperadamente. En Mateo 27, 12, 14, leemos que permaneció en silencio, confiando plenamente en la justicia de Dios. Lección para nosotros. Muchas veces los pensamientos negativos vienen a través de las palabras y juicios de los demás. Podemos aprender de Jesús a no permitir que las opiniones externas definan nuestra identidad. Nuestra seguridad debe estar en Dios, no en lo que el mundo dice sobre nosotros. 4. En la cruz, viendo más allá del dolor. Incluso colgado, en la cruz, en medio del dolor extremo y el abandono, Jesús mantuvo su mente firme en la misión que el Padre le había confiado. No solo soportó el sufrimiento, sino que también declaró palabras de perdón y esperanza. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Lección para nosotros. En medio de las pruebas, podemos elegir mirar más allá del dolor y confiar en que Dios tiene un propósito mayor para nuestras vidas. El sufrimiento nunca es el final de la historia cuando estamos en las manos de Dios. Jesús nos mostró un modelo perfecto para resistir los pensamientos negativos a través de la palabra, la oración, el silencio ante las acusaciones y la confianza en el propósito de Dios. Si seguimos su ejemplo, podremos transformar nuestras batallas mentales en testimonios de victoria. Ahora, quiero que declares en los comentarios: elijo renovar mi mente con la verdad de Dios. Escribe esta frase como un acto de fe, declarando que tu mente será transformada por el poder de las Escrituras. Los pensamientos negativos no son solo ideas pasajeras. Son semillas que, si se riegan con duda y temor, pueden echar raíces profundas en nuestro corazón.
Pero la buena noticia es que Jesús no solo nos enseñó a resistirlos, sino que nos mostró el camino para renovarnos completamente. Pablo nos dejó una enseñanza clave en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí se revela un principio poderoso. Tu transformación no ocurre cuando simplemente intentas pensar positivo. Sucede cuando permites que el Espíritu Santo renueve tu mente. Jesús enseñó a sus discípulos a vivir con una mentalidad del reino, una manera de pensar alineada con la verdad de Dios. Él les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Observa la clave. Jesús no promete un mundo sin problemas, pero sí ofrece algo más poderoso, una mente en paz, libre de la esclavitud de los pensamientos negativos. ¿Cómo podemos experimentar esta renovación? 1. Identifica la mentira. Cada pensamiento negativo tiene una raíz. Puede ser una herida del pasado, un miedo infundado o incluso una estrategia del enemigo. Pregunta: ¿este pensamiento viene de Dios o del temor? 2. Reemplázalo con la verdad. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Cada vez que un pensamiento negativo aparezca, reemplázalo con lo que Dios dice en su palabra. 3. Rinde tu mente a Dios diariamente. La transformación no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día, al despertar, pídele al Espíritu Santo que tome control de tu mente y la alinee con su verdad. Pero cuidado. Si no renuevas tu mente, el enemigo intentará llenar ese espacio con dudas, ansiedad y temor. No basta con expulsar los pensamientos negativos. Debes llenarte de la verdad de Dios. Comenta abajo: Señor, renueva mi mente con tu verdad. En el próximo bloque descubriremos cómo la fe activa puede silenciar las voces del miedo y la duda. No te lo pierdas. Los pensamientos negativos no solo nos roban la paz, sino que muchas veces nos paralizan. Nos hacen dudar, nos llenan de temor y nos impiden avanzar en la voluntad de Dios. Pero Jesús nos dejó un arma poderosa para combatirlos: la fe. Cuando Pedro caminó sobre las aguas en Mateo 14:28-31, experimentó algo extraordinario. Pero hubo un momento en que su mente comenzó a llenarse de dudas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí hay una gran enseñanza. Pedro caminó sobre el agua mientras su mirada estuvo fija en Jesús. Pero en el momento en que enfocó su mente en la tormenta, el miedo lo hizo hundirse. ¿Te das cuenta? El miedo no tiene poder por sí mismo, a menos que tú le des autoridad en tu vida. ¿Cómo podemos activar una fe que calle las voces de la duda? 1. Fija tu mirada en Jesús. Como Pedro, nuestra estabilidad no depende de lo que sentimos, sino de dónde ponemos nuestra atención. Si alimentamos nuestra mente con noticias negativas, problemas y preocupaciones, la fe se debilita. Pero si llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, la fe crece. 2. Recuerda lo que Dios ya ha hecho. David venció a Goliat.
porque recordó cómo Dios lo había librado del león y del oso. 1 Samuel 17:37. Cuando enfrentes pensamientos de miedo, recuerda las veces que Dios ya ha obrado en tu vida. 3. Declara la verdad en voz alta. El enemigo susurra mentiras en nuestra mente, pero la fe se fortalece cuando declaramos la verdad de Dios. En momentos de duda, repite en voz alta versículos como: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Pero hay algo aún más profundo. La fe no es solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Muchos creen en Dios, pero siguen atados a la duda porque no han aprendido a confiar en su palabra. Comenta abajo: elijo caminar en fe y no en temor. En el próximo bloque exploraremos el poder de la alabanza como una herramienta para transformar la mente y disipar la oscuridad. No te lo pierdas. La mente humana es un campo de batalla espiritual. Los pensamientos negativos se arraigan cuando permitimos que la desesperanza, el miedo y la ansiedad dominen nuestro interior. Pero hay un arma poderosa que Jesús y los grandes hombres de Dios usaron para disipar la oscuridad: la alabanza. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Este versículo no es solo un consejo motivador, es una estrategia de guerra espiritual. Cuando Pablo escribió estas palabras, estaba en prisión. Puedes imaginarlo. No tenía razones humanas para estar alegre, pero su gozo no dependía de sus circunstancias, sino de su confianza en Dios. ¿Por qué la alabanza tiene tanto poder? Cambia el enfoque de nuestra mente. Cuando adoramos, desplazamos la negatividad y dirigimos nuestros pensamientos a Dios. Es imposible llenar la mente con gratitud y al mismo tiempo permitir que los pensamientos oscuros la dominen. Nos conecta con la presencia de Dios. En el Salmo 22:3 se dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando cantamos y exaltamos su nombre, su presencia nos envuelve y nos transforma. Rompe cadenas espirituales. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, golpeados y encadenados. Pero en vez de quejarse, comenzaron a cantar himnos de alabanza a Dios en la noche. ¿El resultado? Las puertas de la cárcel se abrieron y sus cadenas fueron rotas. Hechos 16, 25, 26. ¿Y qué hay de ti? ¿Cuántas veces la desesperación te ha encarcelado? ¿Cuántas veces has sentido que no hay salida? Quizá la clave para romper esas cadenas esté en tu alabanza. No da ejercicio práctico. Lee el Salmo 103, 1-5 y toma 5 minutos para escribir una lista de cosas por las que puedes dar gracias. Luego, dedica unos minutos a alabar a Dios, ya sea cantando, orando o simplemente expresándole tu gratitud. Verás cómo tu atmósfera interna comienza a cambiar. No permitas que el enemigo controle tu mente. Usa el poder de la alabanza para silenciar toda voz negativa. Comenta abajo: hoy elijo alabar a Dios en medio de cualquier circunstancia. En el próximo bloque exploraremos cómo la renovación de la mente nos libera del ciclo de pensamientos negativos. No te lo pierdas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos pensamientos parecen tener poder sobre ti? ¿Por qué, a pesar de querer cambiar, siempre terminas atrapado en los mismos patrones de negatividad? La respuesta está en tu mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Pablo nos revela un principio clave.
La verdadera transformación no comienza en nuestras emociones, sino en nuestra mente. ¿Y qué significa renovar la mente? Renovar la mente es un proceso en el que reemplazamos pensamientos dañinos, mentiras y creencias limitantes por la verdad de Dios. El enemigo intenta controlar tu vida llenando tu mente con dudas, miedos y acusaciones. Pero Dios te da el poder para cambiar la manera en que piensas y, por lo tanto, la manera en que vives. Paso 1. Identificar los pensamientos negativos. La Biblia nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. ¿Qué significa esto? Que cada vez que un pensamiento destructivo aparezca en tu mente, debes preguntarte, ¿este pensamiento está alineado con la verdad de Dios? ¿Provoca fe y esperanza o miedo y ansiedad? ¿Este pensamiento refleja lo que Dios dice de mí? Si la respuesta es no, ese pensamiento no viene de Dios y debe ser rechazado. En el paso 2, reemplazar la mentira con la verdad. El enemigo quiere que creas que eres insuficiente, que nunca cambiarás, que estás solo, que Dios se ha olvidado de ti. Pero la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues, Filipenses 4:13. Nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Cada vez que el enemigo susurre una mentira en tu mente, respóndele con la palabra de Dios. Paso 3. Proteger la mente con lo bueno. Filipenses 4:8 nos da un filtro poderoso para nuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Haz ejercicio práctico. Haz una lista de pensamientos negativos que has tenido recientemente. Luego, busca versículos bíblicos que contradigan esas mentiras y reemplázalas con la verdad de Dios. Cada vez que esos pensamientos vuelvan, repite la palabra de Dios en voz alta. Recuerda, la batalla más grande no se libra en el mundo exterior, sino en tu mente. Si cambias tu manera de pensar, cambiarás tu vida. Comenta abajo. Hoy elijo renovar mi mente con la verdad de Dios. En el próximo bloque, descubriremos cómo las palabras que decimos pueden ser la clave para liberarnos de los pensamientos negativos. No te lo pierdas. ¿Cuántas veces tu mente te ha arrastrado al pasado? ¿Te atormentan recuerdos de fracasos, errores o heridas que no puedes soltar? Muchas veces, los pensamientos negativos están anclados en el pasado. El enemigo usa tus errores para encadenarte a una identidad de derrota, pero Cristo vino a romper esas cadenas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ley 2 Corintios 5:17. Tu pasado no define tu futuro. El enemigo te susurra, nunca cambiarás. Eres un fracaso. Dios no te perdonará, pero Dios declara, eres mi hijo amado. Yo hago nuevas todas las cosas. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Paso 1. Identifica la mentira que el enemigo te ha hecho creer. ¿Qué pensamiento del pasado te persigue? Quizás te repites cosas como, siempre he sido así, nunca cambiaré. Dios no puede usarme por mis errores. No merezco algo mejor. Esas son mentiras. Dios ya te ha perdonado y quiere que vivas en libertad. Paso 2. Suelta el peso del pasado y entrégaselo a Dios. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Mateo 11:28. El enemigo quiere que sigas cargando con culpa, pero Cristo quiere que vivas en su paz. Ejercicio práctico. Haz un acto simbólico de liberación. Escribe en un papel el pensamiento negativo que te ata al pasado y ora. Señor, hoy dejo este peso en tus manos. No soy mi pasado, soy una nueva criatura en ti. Luego, rompe ese papel como un acto de fe y cree que Dios está renovando tu mente. Paso 3. Enfócate en el presente y en el propósito de Dios. Filipenses 3:13-14 nos da un poderoso consejo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. No te aferres a lo que Dios ya te dijo que sueltes. Él tiene nuevos planes para ti, pero no puedes avanzar mirando atrás. Comenta abajo. Hoy elijo soltar mi pasado y caminar en la libertad de Cristo. En el próximo bloque descubriremos cómo vencer los pensamientos de ansiedad y vivir en la paz de Dios. No te lo pierdas. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en una tormenta de pensamientos? Sientes que tu mente nunca se detiene y te consume la preocupación por el futuro. La ansiedad es un ladrón silencioso. Roba tu paz, tu energía y tu capacidad de disfrutar el presente. Pero Jesús nos dejó un regalo poderoso, su paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. La ansiedad es fe en lo negativo, pero la paz de Dios supera todo entendimiento. Empayun identifica la raíz de tu ansiedad. La ansiedad nace cuando intentamos controlar lo incontrolable. Puede manifestarse así: miedo al futuro. ¿Qué pasará si las cosas salen mal? Preocupación por lo que otros piensan y si me rechazan. Sentimiento de insuficiencia. No soy lo suficientemente bueno. Pero Dios nos da una promesa firme. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Paso 2. Suelta el control y confía en Dios. Jesús nos enseñó una lección clave en Mateo 6:25-34. Los lirios del campo no trabajan ni hilan, pero Dios los viste con hermosura. Los pájaros no almacenan comida, pero Dios los alimenta cada día. Si Dios cuida de ellos, ¿cómo no cuidará de ti? Ejercicio práctico. Cierra los ojos y respira profundo. Ora. Señor, hoy suelto mi ansiedad. Confío en que tú tienes el control. Lléname con tu paz sobrenatural. Haz esto cada vez que un pensamiento de ansiedad intente apoderarse de tu mente. Paso 3. Llena tu mente con la palabra de Dios. La ansiedad se alimenta de pensamientos negativos. La paz viene cuando alimentamos nuestra mente con la verdad de Dios. Versículos para meditar cuando sientas ansiedad. Filipenses 4:6-7. No te angusties, ora y la paz de Dios guardará tu corazón. Isaías 26:3. Dios guarda en completa paz a quien confía en Él. Mateo 11:28. Jesús te invita a dejar tus cargas en Él. Comenta abajo. Hoy suelto mi ansiedad y recibo la paz de Dios. En el próximo bloque descubriremos cómo los pensamientos negativos pueden distorsionar nuestra identidad y cómo Jesús nos revela quién realmente somos. No te lo pierdas. ¿Cuántas veces has sentido que no eres lo suficientemente bueno? ¿Te has creído las mentiras que el mundo, tu pasado o incluso tu propia mente te han dicho sobre ti mismo? Muchos viven atrapados en una falsa identidad, llevados por pensamientos como no valgo nada, soy un fracaso, Dios no puede amarme después de lo que he hecho.
Pero Jesús vino a romper esas cadenas y recordarte quién realmente eres. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. En 1 Corintios 5:17, tu identidad no está definida por tus errores, sino por quien Dios dice que eres. Paso 1. Identifica las mentiras que has creído. El enemigo es el padre de la mentira. Juan 8:44. Él quiere hacerte creer que eres indigno, pero Dios te llama hijo amado. Juan 1:12. Tesoro valioso. Mateo 13:44. Más que vencedor. Romanos 8:37. Piensa, ¿cuáles son las mentiras que has creído sobre ti mismo? Escríbelas y confronta cada una con una verdad bíblica. Paso 2. Reemplaza las mentiras con la verdad de Dios. Cada vez que un pensamiento negativo intente apoderarse de tu mente, respóndelo con la palabra de Dios. Ejemplo: no soy suficiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Filipenses 4:13, Dios no me ama. Con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Escribe en los comentarios, yo soy lo que Dios dice que soy. Paso 3. Declara quién eres en Cristo cada día. Tu identidad no está en tu pasado, en tus fracasos ni en las opiniones de otros. Está en Cristo. Haz esta declaración diaria. Soy hijo de Dios, amado y escogido. Mi pasado no me define. En Cristo soy libre y tengo propósito. Comenta abajo. Hoy elijo creer en mi verdadera identidad en Cristo. Hey. En el próximo bloque hablaremos sobre el poder de la renovación de la mente y cómo transformar por completo tu manera de pensar. No te lo pierdas. ¿Sabías que la batalla más grande que enfrentarás en la vida no es contra personas, sino en tu propia mente? Tus pensamientos moldean tu realidad. Si tu mente está llena de negatividad, miedo y dudas, tu vida reflejará esas mismas sombras. Pero Jesús nos enseñó que la verdadera transformación comienza desde adentro, cambiando nuestra manera de pensar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Lo que piensas determina lo que crees, y lo que crees determina cómo vives. Paso 1. Identifica los pensamientos que necesitas cambiar. Haz un alto y examina qué pensamientos negativos se han vuelto constantes en tu mente. ¿En qué momentos dudas más de Dios y de su amor? ¿Cuáles son las mentiras que te han mantenido atado? Escríbelas en un papel. Sé honesto contigo mismo. Paso 2. Alimenta tu mente con la verdad de Dios. No basta con pensar positivo. Necesitas la verdad de Dios para destruir toda fortaleza mental errónea. Ejemplo de transformación mental. Dios me ha abandonado. Nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Soy débil. Diga el débil, fuerte soy. A Joel 3:10. No puedo cambiar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La mente es como un jardín. Lo que siembres, cosecharás. Si siembras pensamientos de fe, cosecharás paz. Paso 3. Declara y actúa con una mentalidad renovada. Jesús nos enseñó a vivir por fe y no por vista. Cada día toma autoridad sobre tus pensamientos y declara: tengo la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. El Señor guarda en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Isaías 26:3. Comenta abajo.
Hoy elijo renovar mi mente con la verdad de Dios. Absolutamente. Aquí tienes la conclusión traducida al español, manteniendo la esencia y el llamado a la acción. Conclusión: una invitación a la transformación mental. Queridos amigos, a lo largo de este recorrido hemos explorado cómo Jesús, en su infinita sabiduría, nos enseñó a lidiar con los pensamientos negativos. Vimos que, así como Él enfrentó desafíos y tentaciones, nosotros también podemos superar nuestras batallas mentales. La clave de la victoria está en nuestras manos. Podemos elegir: 1. Nutrir nuestra mente con la palabra de Dios. Así como Jesús usó las Escrituras para combatir las tentaciones, podemos llenar nuestra mente con la verdad divina, que es capaz de transformar nuestros pensamientos y sentimientos. 2. Buscar a Dios en oración. Jesús nos enseñó a llevar nuestras ansiedades y preocupaciones a Dios, confiando en su amor y cuidado. La oración es un refugio seguro donde encontramos fuerza y paz. 3. Practicar el silencio. Ante las acusaciones y juicios, Jesús eligió el silencio, confiando en la justicia divina. Nosotros también podemos aprender a controlar nuestras reacciones y no dejar que las opiniones ajenas nos definan. 4. Confiar en el propósito de Dios. Aún en medio del dolor y el sufrimiento, Jesús mantuvo su mente enfocada en la misión que el Padre le confió. Podemos seguir su ejemplo, confiando en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Ahora es el momento de actuar. Los invito a dar el primer paso hacia la transformación mental. Elijan un versículo bíblico que hable a su corazón y recítenlo diariamente. Reserven algunos minutos de su día para orar y conversar con Dios. Cuando sientan que los pensamientos negativos los están dominando, deténganse, respiren profundo y recuerden las lecciones que aprendimos hoy. Recuerden, la renovación de la mente es un proceso continuo que exige esfuerzo y dedicación, pero con la ayuda de Dios y la aplicación de las enseñanzas de Jesús, podemos alcanzar la victoria sobre los pensamientos negativos y vivir una vida más ligera, feliz y abundante. Compartan este video con sus amigos y familiares que necesiten este mensaje de esperanza y transformación. Juntos, podemos construir una comunidad de personas que buscan la paz interior y la renovación de la mente. Y yo quiero saber, ¿cuál es el primer paso que vas a dar hoy para liberarte de los pensamientos negativos? Deja tu comentario abajo y comparte tu experiencia con nosotros. Que la paz de Cristo esté contigo.